amigos de Guitarra, Vino y Rosas, estamos aquí en Santo Tomé, esta histórica ciudad también, turística por cierto, que encierra el corredor jesuítico guaraní. Aquí van a poder apreciar y disfrutar ustedes de todo lo que contiene Santo Tomé respecto a esa historia jesuítica. Como siempre, el equipo de programación de Guitarra, Vino y Rosas está recorriendo la provincia siempre para mostrarle lo que es Corrientes, para que ustedes conozcan. Así que los esperamos el martes 17 horas, repite el miércoles a las 11 de la mañana y sábado y domingo también hay repeticiones, pero cuando el canal en ese horario lo requiere. Así que los esperamos entonces, amigos. Esto es Santo Tomé y su historia. La localidad de Santo Tomé, Corrientes, se encuentra ubicada sobre el río Uruguay a 340 kilómetros de Corrientes capital. Santo Tomé, el verdadero origen del nombre de Santo Tomé, según rezaba la misma, conservada en una amplia región de América como Brasil, Río de la Plata y Perú, un hombre extraordinario habría recorrido estas tierras y era él quien les predicara y les enseñara que había Dios, destacándose a sí mismo por su predicación y milagros. Los orígenes de Santo Tomé, Corrientes, se remontan a 1632, año en que fue fundada por primera vez en la provincia de Tapé, actual Río Grande do Sul. Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los mamelucos paulistas que atacaban los poblados en busca de esclavos. En 1683 los jesuitas se instalan en el mismo lugar que ocupa hoy la ciudad de Santo Tomé. Luego, en el año 1817, el poblado fue incendiado por el general Chagas al mando de tropas portuguesas. Muchos huyeron y muchos se esparcieron escondiéndose en los montes y quedaron viviendo allí. Recién el 27 de agosto de 1863, la ciudad de Santo Tomé, Corrientes, es refundada oficialmente. Amigos de Guitarra, Vino y Rosas, buenas tardes. Acá estamos en Santo Tomé para presentarle toda la historia de esta productiva ciudad también y por supuesto recorrer toda su historia de las ruinas jesuíticas guaraníes. Estoy acá con el guía de turismo, el amigo Agustín Cavia. ¿Sí es? ¿Dije bien? Ahí está. Agustín Cavia, estamos en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, así se denomina este lugar, y él nos va a ir presentando entonces toda la etapa de aquí de la fundación de Santo Tomé y lo que tiene que ver con el recorrido jesuítico. Adelante, maestro. Bien, muchas gracias, bienvenidos. Mi nombre es Agustín, soy el guía de la Casa del Bicentenario, del museo. Vamos a iniciar un recorrido primeramente interno, después vamos a ir a un recorrido externo para ir conociendo y dando a conocer también un poco, ¿no?, de la historia del pasado de este pueblo jesuita, ¿no? Bien,
Vamos a analizar un poco de la historia, vamos por el inicio, ¿no?, de quiénes fueron estos religiosos que llegaron a este nuevo continente descubrido, estas nuevas tierras, y se encontraron con una problemática que ya estaba habitado, ¿no?, por nativos originarios y lo que debían hacer por consiguiente era evangelizar, ¿no?, estos nativos originarios, y la forma que comenzaron a utilizar fue la fundación de pueblos, ¿no? Santo Tomé fue uno de esos pueblos fundados, en total fueron 30, hoy se encuentran tanto en Paraguay, sur de la provincia de Misiones, en noreste de la provincia de Corrientes, y 7 pueblos orientales en Brasil, ¿no? Nuestro pueblo se funda primeramente en el año 1632 en Sierras del Tapé, hoy actualmente territorio de Brasil, pero lamentablemente esa primera fundación no pudo prosperar. Básicamente ya existía una amenaza básicamente de los portugueses o los bandeirantes o mamelucos, ¿no? Básicamente esa primera fundación no puede estar en ese lugar, entonces deciden trasladar toda esa fundación a este lugar donde nos encontramos hoy en día. Santo Tomé, este nuevo Santo Tomé con el nombre de Santo Tomás primeramente, se refunda nuevamente en el año 1638. Como podemos ver acá en la línea del tiempo, lamentablemente siempre estuvo rodeado de hechos históricos más de ocupación, de invasión, de conflictos territoriales limítrofes, ¿no? Siempre con el constante enfrentamiento entre dos coronas, en ese tiempo la corona de España y la corona portuguesa. Bien, continuamos entonces. Una vez que estos pueblos lograron recuperar una cierta paz, bueno, básicamente pudieron prosperar, se asentaron definitivamente y pudieron básicamente lograr una gran expansión en tanto demográficamente y territorialmente. Demográficamente podemos decir que dentro de las reducciones llegaron a vivir hasta más de 130.000 habitantes guaraníes. Específicamente en nuestra reducción en Santo Tomé llegó a alcanzar la población de 5.500 habitantes, ¿no? Imagínense en ese tiempo ese número de habitantes ubicado en un pueblo, ¿no?, totalmente avanzado para esa época, gracias a los diferentes conocimientos de estos religiosos o padres jesuitas. No eran solamente religiosos, sino eran personas muy preparadas, muy capacitadas, ¿no? Había, por ejemplo, arquitectos, astrónomos, matemáticos, ¿no?, que era el encargado de poder gestionar, organizar y controlar toda esta población en respectivos pueblos. Lamentablemente toda esta prosperidad de estos 30 pueblos llega a su fin, o podemos decir comienza una decadencia, luego de la expulsión de estos religiosos. Lamentablemente no se llega a un desacuerdo tanto estos religiosos de la Compañía de Jesús con el rey Carlos III, cual decide expulsarlo de todos sus dominios. Cuando son expulsados estos religiosos, se los reúne a todos estos padres jesuitas exactamente en esta reducción. De acá se los centralizan, se los reúne y de acá se los transporta hasta, en ese tiempo, el Río de la Plata, y de ahí son embarcados y llevados a Europa nuevamente. ¿Quiénes quedan a cargo de estos pueblos? Bueno, básicamente comienzan los corregidores o gobernadores coloniales o civiles, ¿no?, dentro de las reducciones. ¿Qué buscaban estos nuevos gobernantes, corregidores? Básicamente obtener mayores ganancias a costa, ¿no?, del esfuerzo o sobre la exigencia de estos guaraníes en los diferentes trabajos. Otros conflictos, ¿no?, como les comenté, de territoriales o limítrofes, se da el primer conflicto importante, se da en el año 1750, donde hubo un tratado de permuta entre las dos coronas, España y Portugal. Por supuesto, este tratado nunca tuvo en cuenta toda la población guaraní que vivían ya en estos pueblos. Este tratado que disponía que básicamente se les cedía a los 7 pueblos orientales, hoy en día son las 7 ruinas que se encuentran en Brasil, a cambio de Colonia Sacramento, un pequeño pueblo costero ubicado hoy en la República Oriental del Uruguay, ¿no? Por supuesto, todos esos habitantes guaraníes que habían, gracias a su esfuerzo, construido, fundado esos pueblos, tenían que abandonarlo de un día para otro, ¿no? Eso, por supuesto, no estuvieron de acuerdo y se rebelaron contra, ¿no?, esas fuerzas. Paradójicamente, entonces, ¿España qué hace? España junta sus fuerzas militares con la de Portugal y para expulsar a estos guaraníes que vivían en esas 7 reducciones. Lamentablemente, las fuerzas o la milicia guaraní no pudo hacer nada contra ese ataque, esa invasión, y tuvo que ceder, lamentablemente, esos 7 pueblos. Pero esos 7 pueblos, en realidad los portugueses nunca se hicieron cargo efectivamente, nunca lo volvieron a ocupar. Entonces lentamente la población guaraní volvió nuevamente a ocupar esos 7 pueblos. No podemos decir que hubo una lucha, hubo un derramamiento de sangre en vano,
porque básicamente todo ese territorio volvió por un tiempo a manos de los guaraníes. Y para ir finalizando esta línea del tiempo, tenemos una etapa que es posjesuítica, ¿no? Después de ese proceso revolucionario de 1810, básicamente todo lo que es el interior, ¿no? de esa naciente república no podía controlar sus fronteras, básicamente. Entonces recibíamos constante ataque tanto de los portugueses o incluso de las tropas paraguayas, que venían, robaban, saqueaban, ¿no? Incendiaban los pueblos, básicamente porque no había un poder centralizado en estas tierras. Si bien se construían guarniciones militares para poder contraatacar, pero básicamente no contaban con el armamento o las provisiones de ese tiempo para contrarrestar esos ataques de los portugueses o paraguayos. Santo Tomé por ese tiempo se convirtió entonces en un pueblo fronterizo, como lo sigue siendo hasta hoy en día, como La Cruz y Yapeyú. Acá lo que estamos observando son las ruinas o los restos originales de una antigua construcción del pueblo jesuítico guaraní. Lo que estamos observando acá es un edificio que en su tiempo se llamaba Casa de Recogidas o Cotiguazú. La palabra coti en guaraní significa habitación o pieza y la palabra guazú significa grande. Entonces nos va a entender, ¿no?, que era una construcción, un edificio extremadamente grande para esos años. Estamos hablando del año 1714. Este edificio se empezaron a construir en los 30 pueblos, o 29 podemos decirlo, porque San Borja, la reducción de San Borja, no contaba con este edificio. ¿Por qué? Porque todas las mujeres ancianas, niñas y viudas o huérfanas de este pueblo vecino la traían para este lugar. La funcionalidad de este edificio básicamente se debía a brindarle cierta protección a esas mujeres desamparadas de esa época. Las piedras que estamos observando acá son piedra Itacurú, una piedra porosa, colorada, que se puede observar y obtener en estas tierras. Estas ruinas se encontraron en el año 2006, básicamente, en donde hoy en día estamos parados. Antiguamente había una plazoleta de juegos para chicos. Cuando se intentó remodelar esa plazoleta, se encontraron con estas piedras enterradas en este lugar. Ya en el año 2008 ya se empieza con la construcción de este edificio, ¿no?, que hoy en día es la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario. Bien, acá lo que estamos a observar a continuación son los restos originales que se encontraron en las diferentes excavaciones arqueológicas realizadas por la arqueóloga Alejandra Smith. Podemos observar uno de los objetos que se conserva en perfecto estado, que es una vasija o una urna funeraria llamada Yapepó. Básicamente, incluso se puede observar desde arriba que tiene restos de tierra de ese momento, y eso blanco que se observa son restos óseos, huesos, que hasta el momento desconocemos si esos restos pertenecen a animales o a alguna persona. Podemos asociar lo que se puede tratar de restos de una persona, porque antiguamente los guaraníes tenían la costumbre de enterrar de ese modo, colocar su resto dentro de una urna funeraria y enterrarlos. Después podemos observar las tejas que se utilizaban en los techos de las edificaciones. Incluso podemos observar la imagen. Al fondo tenemos cómo se fabricaban las tejas. Tenemos una mujer guaraní que está utilizando su propia pierna como molde para elaborarla, ¿no? Y recibe el nombre de teja muslera, exactamente por ese motivo. Después se le dejaba orear, después se lo colocaba dentro de un horno para darle un tratamiento térmico. También podemos observar la masa con chamote, esa masa, esa arcilla que podemos observar ahí. Básicamente esa era la materia prima o el barro ñaú que utilizaban para elaborar los diferentes objetos de arcilla. Bueno, a continuación vamos a observar entonces un pueblo en tránsito, como le comenté, luego de una invasión, ¿no?, la última invasión de los portugueses el año 1817 en nuestro pueblo. Básicamente la población tuvo que refugiarse o emigrar a otros lugares por la ocupación de este pueblo. Mucha de la población guaraní se creen que volvió a su antigua costumbre, a vivir en el monte, en la selva, de la caza, de la recolección, pero hubo otro gran porcentaje de la población que básicamente se comenzó a trabajar de esos nuevos oficios que aprendieron o adquirieron cuando vivían dentro de las reducciones. Como por ejemplo tenemos a las mujeres con la confección textil. Ahí podemos observar que están elaborando uniformes o prendas para los soldados del ejército. Son todas prendas del mismo color. Incluso podemos observar una señora que podría estar cocinando en la parte
izquierda de la imagen, pero en realidad lo que está realizando esa señora es dándole coloración, ¿no? Teñían tanto la lana como el algodón. Después podemos observar también el oficio de la arquitectura, la construcción. Tenemos a hombres guaraníes construyendo en este caso una iglesia. Esa iglesia se conserva en perfecto estado hasta el día de hoy en la provincia de Córdoba, más precisamente en la manzana jesuítica. Otro oficio muy importante, también la herrería o la armería. Podemos observar a varios hombres guaraníes elaborando portones, rejas, ventanas o las cruces, el diseño de las cruces de ese tiempo. Era un trabajo totalmente manual, artesanal para ese tiempo. Acá estamos observando cómo fue conformado, construido esta reducción de Santo Tomé, ubicada hoy en día en el mismo espacio, lugar donde se refunda la ciudad de Santo Tomé. Podemos observar que el edificio más imponente, más importante de ese antiguo pueblo era la iglesia, sentada al frente de la plaza de armas o plaza central. Podemos observar a la izquierda el antiguo cementerio, donde hoy en día se encuentra el Colegio Isidro Bonifacio Cáceres. También podemos observar el trazado de las calles, que hasta el día de hoy, ¿no?, siguen delimitando nuestra ciudad. Podemos observar las diferentes edificaciones. Se construían casas, edificios largos con techos a dos aguas, que a su vez se subdividían para darle una vivienda, una casa a los nativos originarios. Y ahora sí, ahora sí. Pero lamentablemente toda esta reducción, este pueblo llega a su fin en el año 1817 con una gran invasión portuguesa. Podemos observar nuevamente al fondo nuestra reducción, nuestro pueblo totalmente incendiado, despidiendo columnas de humos. Hacia abajo podemos observar la familia guaraní que tuvo que abandonar a la fuerza su hogar, ¿no? Podemos observar mujeres, niños, hombres, ancianos. Y después, a continuación, estamos observando una milicia guaraní que se está reagrupando para tratar de contrarrestar este ataque, pero básicamente era una lucha muy desigual. Si bien los portugueses eran menores en número, pero contaban con armamento avanzado para ese tiempo y poco podían hacer la milicia guaraní para contrarrestar esos ataques. A continuación vamos a analizar un poco las leyendas, las mitologías guaraní. Todas estas pinturas que vamos a observar, estas obras de arte, fueron realizadas por un artista local, el señor Mario Merlo. Acá estamos observando la cambireca, ¿no? En la mitología guaraní o en la leyenda guaraní, lo que estamos observando era una mujer, pero esta mujer recibe una maldición de sus dioses y las convierte en este tipo de araña o cangrejo. Pero era una mujer que tenía un bebé, por eso podemos observar esos pechos, ¿no?, de una persona, de una madre que estaba amamantando a su bebé. Cuando ya está convertida así, le va a dar el pecho a su bebé, pero su bebé va a morir producto de esa maldición. Ahí nace un miedo dentro de la comunidad, dentro de las familias guaraníes, que cuando había un recién nacido, no podrían descuidar en un momento a esa criatura, porque ingresaría a la cambireca por la noche, amamantaría a ese otro bebé y ese bebé iba a morir, ¿no? Seguramente era a lo mejor una forma, un medio para justificar las abundantes muertes infantiles que sufrieron en ese tiempo la población guaraní, pero el guaraní desconocía a lo mejor los motivos médicos, entonces era la única forma de contrarrestar o hacer más leve el dolor de la pérdida de ese ser querido. Acá estamos observando otras pinturas del señor Mario Merlo. Arriba tenemos al Capora, que sería fantasma del monte. En la mitología guaraní era el encargado de proteger la fauna, los animales que vivían tanto en el monte y en la selva, ¿no? Abajo tenemos al lobizón, ¿no?, una leyenda muy presente hasta nuestros días, ¿no?, de ese séptimo hijo varón no bautizado, se convierte en lobizón durante las noches de luna llena, o la séptima hija mujer no bautizada se convierte en bruja. En la mitología guaraní tienen la costumbre, ¿no?, de andar por los cementerios o merodear por los gallineros. Y la única forma de contrarrestar o romper esta maldición es a través del bautismo. Acá estamos observando a la leyenda del Pomerito, otra leyenda también muy presente, tanto en Corrientes, en Misiones, en Paraguay, ¿no?, de ese duende que le gusta andar por las siestas. Básicamente hasta el día de hoy sigue
se lo sigue asustando incluso a los niños, ¿no? Que vayan a dormir la siesta, porque le puede llevar el pomberito o el viejo a la bolsa, ¿no? Se lo puede ver con su gran sombrero de paja, su bastón y fumando su cigarro de hoja. Y también está muy relacionado con las mujeres, ¿no? En la mitología guaraní le gustaban las mujeres rubias o con cabellos dorados, ¿no? Sentía cierta atracción. Y también era el protector de las aves o los pájaros del monte. Después estamos observando al curupí, otra mitología guaraní. Él era el encargado también de cuidar y proteger las plantaciones de yerba mate, y también estaba relacionado con la fertilidad de la mujer, principalmente por el tamaño de su miembro. Después tenemos al Iyará, que era como protector o cuidadora de las aguas, como laguna o incluso del estero Liberá. Podemos observar que lleva capturadas o raptadas a jóvenes guaraníes. Se creía que aquellas mujeres que andaban solas a orilla de los cursos de las aguas podían terminar capturadas o raptadas por esta mitología. Ahora estamos observando otra mitología muy local, llamada el Miño Con. Se cree que esta leyenda nace luego de la refundación de Santo Tomé, allá a mediados de 1863, cuando esos primeros habitantes de esta región ocupaban mucho el río Uruguay, ya tanto para la pesca, para la navegación, la comunicación, pero los pescadores temían o tenían ese gran temor que se le apareciera por la noche una gran serpiente o anaconda nadando en la costa de nuestro río Uruguay. Es una leyenda que se sigue transmitiendo hasta nuestros días entre las generaciones de los pescadores. Si vas de viaje, pasa por Pacheco, te controlamos el agua y el aceite y seguí tu viaje tranquilo. Hospedaje en Boupá. Ayer fue una promesa, hoy es una realidad. Los afiliados y las familias del interior pueden alojarse en el albergue de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Excelentes ambientes, recepción de alta calidad, sala de estar y circuito de televisión. Están disponibles 14 habitaciones con baños privados, ambientes climatizados, patio y garage, servicio de lavado y dispositivos de seguridad. Hospedaje en Boupá, de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes, ubicado en Humahuaca, 3500, a metros de la avenida Altagracia, del barrio San Antonio Oeste de esta capital. Teléfono 3794 97 42 85.
conocé Corrientes, visitá Verón de Astrada, que está a 145 kilómetros de la capital. Sus fiestas y eventos. El 16 de marzo de 1764 se festeja su fundación. El 13 de junio, patronales San Antonio de Padua, sus parajes Toroí, Toropichay, Yajapé. En enero está la fiesta provincial ya del Toropichay. Y en Yajapé se está trabajando sobre el turismo en cuanto a lo que tiene que ver con los torneos de pesca. Así que conocé Corrientes, visitá Verón de Astrada. Amigos de Guitarra, Vino y Rosas, como siempre, nosotros recorriendo los caminos de la provincia, y en este caso estamos con el corredor jesuítico guaraní. Y nos encontramos aquí en Santo Tomé, que tiene una muy rica historia que ustedes irán conociendo porque ya lo tenemos todo documentado. Estamos con el señor intendente aquí, el doctor Augusto Suaid. Y bueno, Augusto, la verdad que vimos una ciudad muy bien puesta y muy limpia y sobre todo fundamentalmente con mucho trabajo. Bueno, buenos días Raúl, buenas noches, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos en Santo Tomé, es un orgullo que vengan a visitarnos y ver nuestra realidad. Bueno, como decís, estamos trabajando intensamente en estos años y 4 meses de gestión que nos lleva en todo lo que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, obra de infraestructura, pavimentación, iluminación, todo lo que tiene que ver la modernización, que lo estamos haciendo a través del edificio municipal y de diferentes áreas. Así que bueno, una agenda importante y que hoy el vecino puede notar las diferencias, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, siempre hacemos la invitación a que conozcan Santo Tomé. Lo invitamos a todos a que conozcan Santo Tomé, una ciudad que tiene desde su fundación 390 años, donde se confluyeron las dos culturas jesuítico-guaraní, donde tenemos ese potencial, donde tenemos un río Uruguay que mostrarle, donde tenemos una casa de la cultura del Bicentenario, donde están unos antiguos vestigios de las ruinas jesuíticas que funcionaban en Santo Tomé. Tenemos hotel casino de 5 estrellas que nos vengan a visitar, somos una ciudad fronteriza, tenemos mucha cultura, como tenemos la fiesta más antigua de la provincia, que en lo que respecta al folclore, que es la fiesta del folclore que se va a realizar en noviembre, y tenemos muy arraigado nuestro carnaval también, que es un potencial enorme para nosotros, cultural y representativo, así que los esperamos a que vengan a visitar Santo Tomé. Bueno, muy amable señor Augusto, y fundamentalmente agradecido mi equipo de trabajo y yo por las atenciones recibidas. Hemos pasado muy bien, así que le agradecemos mucho. Los agradecidos somos nosotros y siempre las puertas de Santo Tomé están abiertas para todos aquellos que nos quieran visitar. Bueno, muy amable, gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el Museo Pablo Argilaga, que es considerado histórico regional y es un hito importantísimo en el recorrido de Jesuítico Guaraní. Así que muchísimas gracias por visitarnos y vamos a recorrerlo para mirar todo lo que podemos ofrecer a los visitantes. Estamos observando las piezas que quedaron como vestigios de la antigua catedral del poblado de Santo Tomé jesuítico, porque toda esta zona es conocida que fue destruida en la época de la invasión de los bandeirantes. Esta es la pieza más importante que tiene el Museo Pablo Argilaga, porque es un filtro de agua original que fue encontrado en la zona de los campos y está entera la pieza.
Así que es muy valiosa y es muy, al ser visitado el museo, recorre el mundo, figura en los catálogos de los museos y a nivel internacional. Acá tenemos las piedras bautismales que existían en todas las misiones, y esta está una parte porque la otra parte fue cedida en préstamo al otro museo. El museo se inauguró en el centenario de Santo Tomé en 1963 y se llama Pablo Argilaga porque justamente él fue el promotor junto con los otros dos historiadores santotomeños, don Marco Tulio Centeno y don Felipe Navaja, que aquí en la biblioteca se pueden observar ahí algunas fotos ya un poco borrosas cuando se inauguró en esa fecha, 26 de agosto. Estas son las ruedas de molino y un mortero y otras ruedas de molino más grandes, que también era una cosa común en todos los pueblos jesuíticos, ya que eran elementos que se utilizaban para la producción de harinas de distintas clases, para el alimento de los aborígenes. Esta es una maqueta que nosotros hicimos construir por un ingeniero de Santo Tomé, arquitecto, Silvano, que también escribió un opúsculo, un librito, donde explica todo el esquema que se siguió para el trazado de los pueblos jesuíticos, basado, por supuesto, en los informes de los libros de Furlong. Acá tenemos partes de las boleadoras, es decir, piedras que utilizaban para sus armas, y otras piedras que utilizaban para moler distintos hierbas y otras cosas. Una parte importante también fue la confección de los ladrillos, que tenían distintos tamaños y formas. Por ejemplo, ahí abajo podemos ver los que eran hexagonales y arriba los que eran rectangulares, que se encontraron en distintos lugares de la ciudad. Estas piedras talladas también se encuentran y son muy antiguas y se encuentran reservadas en este museo. Esta piedra también perteneció a la antigua edificación de la iglesia, que era muy importante en la zona. Nos explicaban la otra vez un especialista en estudios jesuíticos que esta iglesia era muy semejante a la de la localidad de São Borja, en Brasil, que está acá enfrente, cruzando el puente. La de San Borja fue totalmente destruida y la nuestra se restauró y se dejaron ahora últimamente algunos vestigios de la piedra de basamento. Esta también es otra de las piedras que se encontró cuando se restauró la iglesia, y allí está el plano primitivo extraído de los libros de Furlong, el recorrido que se hacía de las misiones desde una población a las capillas hasta llegar a la próxima población. Acá podemos ver otras bases de las columnas de la iglesia, y también luego vamos a mirar las que están en la galería, que son de las casas de las mujeres y de los aborígenes. Acá podemos ver cuando se inauguró el museo, que tenemos la foto de don Pablo Argilaga, homenaje a Pablo Argilaga, apertura del museo en 1969, el 27 de agosto de ese año. Y acá vemos algunas de los restos de las vasijas construidas y recuperadas ahora en estas épocas en que se hicieron excavaciones. Ya sea cuando se hizo el agua corriente en Santo Tomé, fueron encontradas muchas de estas piezas, y después alguna
persona que hizo casas en la zona del pueblo jesuítico nos entregaban algunas piezas como las piedras, las armas, pedazos de armas que utilizaban. Acá estamos frente a los restos de los horcones que se utilizaban en las construcciones y que se deterioraron por los incendios justamente que se provocaban para destruir los pueblos. Estos ladrillos se reconstruyó así en forma de un murito, pero en realidad es parte de un antiguo horno de hierro, donde se fundía el hierro, que tenemos en el archivo las fotografías de que el momento en que fue desarmado y encontrado en una casa particular acá en Santo Tomé. Bueno, el héroe santotomeño y de la zona de las reducciones es Andrés Huacurarí. Andresito, como les decía. Esto se hizo arreglar para recuperar todas las piedras que se encontraban acá en la casa de la biblioteca y museo, y también algunas que fueron traídas de distintos lugares del pueblo, porque el pueblo de Santo Tomé se reconstruyó sobre la base de estas piedras. Por eso las casas tienen 2 o 3 escalones, son más altas que el común del relieve. Y acá tenemos unos troncos petrificados que fueron encontrados también en diversos lugares y donados por las personas que lo hallaron. Estas son, en realidad es un muestrario de las distintas piedras que forman el suelo santotomeño, que fueron recolectados por varios integrantes de distintas comisiones y especialmente clasificadas por un señor llamado Pepe Sperduti, que también formó parte de la comisión durante mucho tiempo. Estamos frente a un reloj de sol que le falta el fiel ahí arriba. Fue trasladado desde una casa particular de una familia Centeno, y que este reloj fue donado por Valentín Virasoro al señor Centeno y luego trasladado al museo. Bueno, muchas gracias al programa Guitarra, Vino y Rosas, y ojalá que los que conozcan a través de este programa algún día nos visiten para conocer y ver bien todas las piezas que tenemos, que quizás en este momento no fueron detalladas tan perfectamente. Acá estamos observando una pila bautismal original. Esta estuvo ubicada en su tiempo dentro del antiguo templo, dentro de la antigua iglesia jesuítica guaraní. Hoy en día podemos observar el mausoleo de uno de los fundadores de esta reducción, el padre Luis Arnott, miembro de la Compañía de Jesús. Sus restos hoy en día descansan en este lugar. Acá estamos observando una de las cruz jesuítica o la cruz de Caravaca. Al fondo podemos observar incluso piedras originales del antiguo templo que fueron reubicadas acá al frente al modo de exposición. También podemos observar al fondo un mural donde vemos un nativo originario guaraní, ¿no?, rodeado de naturaleza y de la fauna de ese momento. Nos encontramos en la catedral de la localidad de Santo Tomé. La primer templo o iglesia fue construida en el año 1638. Lo primero que se construía cuando se fundaba una reducción jesuítica era el templo. Por supuesto, ese templo primeramente fue muy rústico, hecho con piedras de Itacurú, y sufrió varias remodelaciones a lo largo de los años que estuvo asentado este pueblo jesuítico guaraní en este lugar. Hoy en día la última remodelación se la hizo en el año 1916, que perdura hasta la actualidad. Y en el interior de esta iglesia podemos observar
dos imágenes originales del tiempo de la reducción, como un Cristo flagelado y un Cristo crucificado, seguramente elaborado o realizado por las mismas manos de los guaraníes, que eran excelentes carpinteros, artistas, artesanos, y realizaban las imágenes o los santos. La Inmaculada Concepción de María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica proclamado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. Se celebra el 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. Bien, acá estamos observando el Colegio Sirio Bonifacio Cáceres. Debajo de este edificio se encuentra el antiguo cementerio de esta antigua reducción jesuítica guaraní. Este cementerio incluso funcionó hasta 1817, cuando fueron expulsados esta población guaraní. Nunca se hizo el traslado de cuerpos, así que podemos afirmar que hasta hoy en día se encuentran los restos de esas personas enterradas debajo de este colegio. Y ese cementerio se dividía en 4 partes, una parte más pegada, más cercana a la antigua iglesia, se enterraban a los hombres, más alejados se enterraban solamente a las mujeres, al fondo se enterraban los niños que fallecían pero que llegaron a ser bautizados, y en el último lugar se enterraban aquellos bebés que lamentablemente nacían muertos o morían al poco tiempo de nacer y no llegaban a ser bautizados, eran ubicados aún más al fondo de este antiguo cementerio. Y aquí en Santo Tomé estamos en presencia del monumento a Andresito Guaquirarí, homenaje al caudillo mestizo cuyo nombre hacía temblar a la alta sociedad correntina del siglo XVIII, pero se revestía con la aureola de los próceres en toda la margen río Uruguay. Andrés Guaquirarí nació probablemente el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé. Su apellido, de origen guaraní, significa venado veloz. Acá lo encontramos en el monumento al apóstol Santo Tomás, una leyenda que se transmitía entre la comunidad guaraní de un santo, de un paisumé, como lo llamaban ellos. Cuando llegaron los primeros colonizadores a esta región, se llevaron una gran sorpresa, que los guaraníes se dieron a entender que generaciones pasadas ya por estas tierras anduvo caminando un hombre blanco. ¿Y cómo lo llamaban los guaraníes? Lo llamaban paisumé. Por supuesto, no hay ningún documento que corrobore efectivamente quién era ese hombre blanco que se adelantó a la colonización, pero se lo compara o se lo conmemora hoy en día como el apóstol Santo Tomás. De ahí deriva el nombre de nuestro pueblo, Santo Tomé. Bueno, acá nos encontramos en la Plaza General San Martín, actualmente nuestra plaza principal de nuestro pueblo de Santo Tomé, donde estamos parados. Antiguamente fue la plaza de armas o la plaza central de la antigua reducción del pueblo jesuítico guaraní. En el mismo espacio donde estamos hoy se reunían antiguamente los habitantes de esta reducción. Básicamente, cuando había eventos religiosos, fiestas patronales, todos se reunían en este mismo espacio.
viaje, pasa por Pacheco, te controlamos el agua y el aceite y seguí tu viaje tranquilo. Hospedaje en Boupá. Ayer fue una promesa, hoy es una realidad. Los afiliados y las familias del interior pueden alojarse en el albergue de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Excelentes ambientes, recepción de alta calidad, sala de estar y circuito de televisión. Están disponibles 14 habitaciones con baños privados, ambientes climatizados, patio y garage, servicio de lavado y dispositivos de seguridad. Hospedaje en Boupá, de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes, ubicado en Humahuaca, 3500, a metros de la avenida Altagracia, del barrio San Antonio Oeste de esta capital. Teléfono 3794 97 42 85. Conocé Corrientes, visitá Verón de Astrada, que está a 145 kilómetros de la capital. Sus fiestas y eventos: el 16 de marzo de 1764 se festeja su fundación. El 13 de junio, patronales San Antonio de Padua, sus parajes Toroí, Toropichay, Yajapé. En enero está la fiesta provincial ya del Toropichay. Y en Yajapé se está trabajando sobre el turismo en cuanto a lo que tiene que ver con los torneos de pesca. Así que conocé Corrientes, visitá Verón de Astrada. Bueno, nos encontramos en el puerto hormiguero, en el antiguo puerto hormiguero de acá de la ciudad de Santo Tomé de Corrientes, ¿sí? Que también tiene paso junto con San Borja, Brasil, y fue uno de los primeros asentamientos que tuvieron los jesuitas junto con los guaraníes a partir del año 1638. El primer asentamiento donde, bueno, después se dan cuenta que son humedales, el crecimiento del río Uruguay, donde se ven obligados a trasladarse hasta la ciudad que pertenece hoy en día de Santo Tomé.
y el puente de la Integración, que forma parte de la zona turística de Santo Tomé, se encuentra unida Santo Tomé a través del puente de Integración a la localidad brasileña de São Borja, lo cual favorece el intenso tráfico fronterizo. Estamos en la histórica estación de tren de Santo Tomé. Fue fundada alrededor del año 1927 y la principal función que tenía en ese entonces era el transporte de carga, principalmente de rollos de madera, de troncos, que iba hacia Buenos Aires para la confección más bien de muebles, por ejemplo. Y desde allá, desde Buenos Aires, venía mercadería que abastecía al pueblo a través de estos trenes, que después también se instaló también el tren de pasajeros, digamos, empezó a funcionar el tren de pasajeros, que hacia el año 1990, bueno, con la crisis general de los trenes, empezó a dejar de funcionar. El último viaje que se hizo alrededor del año 2005 más o menos, y después dejó de funcionar. Hubo funcionamiento esporádico de vuelta al tren. En el 2015 funcionó una vez y después, hasta el día de hoy, todavía ya no trae pasajeros, digamos, pero sigue trayendo cargas y sigue llegando cargas, que la función de cargas es algo que nunca dejó de existir, digamos, siempre estuvo.